Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast World Affairs in Context. Hoy estoy muy emocionada de contar con un buen amigo de nuestro programa, el Dr. Jaroslav Lisovolik. Jaroslav es director de programas del Club Internacional de Discusión Valdai y en 2023 Fundó BRICS Plus Analytics para realizar investigaciones en profundidad sobre las futuras trayectorias del desarrollo de BRICS Plus. Por cierto, BRICS Plus Analytics es mi fuente de referencia para todo lo relacionado con los BRICS. Os lo recomiendo encarecidamente, así que no dejéis de echarle un vistazo. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo más abajo. Jaroslav, bienvenido al programa. Es un placer volver a verte. Igual aquí, Lena. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Hasta ahora, el nuevo año se ha caracterizado por unas escaladas silenciosas, pero impactantes, que han provocado una mayor fragmentación en la economía global y una incertidumbre extrema. Está ocurriendo tanto, y parece que casi cada día surge algo nuevo. Nos despertamos con noticias sorprendentes. Ahora bien, para las economías emergentes, que el sur global representa en gran medida, la fragmentación podría ser una amenaza, pero también una nueva oportunidad. La coerción económica de Donald Trump en forma de aranceles afectó a muchas naciones del sur global, y en particular al bloque BRICS. Sin duda, eso les obligó a adaptarse y a encontrar nuevos enfoques para sus políticas, especialmente las económicas y comerciales. ¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos que impulsan la alianza BRICS este año? Este año, creo que el principal objetivo es la integración de los nuevos miembros. En los últimos años hemos visto una fuerte ola de expansión. Fue casi como duplicar el núcleo de miembros. Además, se creó el cinturón de asociación. Así que, en efecto, hemos tenido casi una cuadruplicación del número total de economías BRICS Plus, pasando de 5 a prácticamente 20. Y hay docenas más esperando para unirse al club. A juzgar por las declaraciones de los funcionarios de los BRICS, está bastante claro que el énfasis ahora mismo está en garantizar que estos nuevos miembros se integren adecuadamente y estén al tanto de las principales prioridades y reuniones clave dentro del bloque BRICS. Así que este es, creo, el tema número uno. Por supuesto, el otro aspecto que también creo que será importante al mismo tiempo es lograr el consenso. Aunque hemos tenido una expansión muy significativa y sólida en la membresía de los BRICS, lograr el consenso se ha vuelto posiblemente más difícil. Así que pienso que gran parte de la diplomacia económica, gran parte de la diplomacia dentro de los BRICS, dentro del propio grupo, se centrará en encontrar maneras de garantizar que esta directriz clave de los BRICS, que consiste en operar sobre la base del consenso, se mantenga y se consolide. Y luego otro tema, creo, en términos de política económica y prioridades, es el nuevo Banco de Desarrollo, nuevos proyectos, la ampliación de su membresía, lo que hace que la cooperación dentro del bloque BRICS sea más pragmática y más centrada en cuestiones económicas. Así que esos son, en cierto modo, los tres objetivos clave que, en mi opinión, impulsarán al bloque BRICS a lo largo de este año. No creo que estemos hablando de cambios revolucionarios o de transformaciones tectónicas este año, sino más bien de desarrollos graduales y evolutivos para garantizar que los países BRICS consoliden los avances y la expansión emprendidos en los últimos años. Esto, sin duda, creo que será la cuestión clave de este año. Me alegra mucho que hayas mencionado el consenso porque creo que esto tendrá que convertirse en uno de los pilares fundamentales de la alianza BRICS si realmente pretende expandirse, y está claro que así es. Pero creo que alcanzar el consenso es sin duda un desafío en estos tiempos.
especialmente si tenemos en cuenta la hostilidad creciente entre los países del sur global, o la mayoría global, creo que es un término más adecuado, y los estados occidentales que buscan mantener hegemonía y dominio sobre el resto del mundo. Así que, en ese sentido, el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich fue realmente impactante, porque reveló una especie de nuevo enfoque neocolonial por parte de la administración Trump hacia sus socios del sur global, y en realidad hacia el resto del mundo, no solo el sur global. También fue sorprendente ver a los europeos darle una ovación de pie mientras pedía el resurgimiento de marcos coloniales. Lo más chocante, por supuesto, fue el tono neocolonial del discurso de Rubio y su llamamiento abierto a un siglo occidental. Así que quiero poner un fragmento muy breve de Rubio hablando sobre ello, y luego me encantaría conocer tu opinión al respecto. Durante 5 siglos antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente había estado expandiéndose. Sus misioneros, sus peregrinos, sus soldados, sus exploradores partían de sus costas para cruzar océanos, colonizar nuevos continentes y construir vastos imperios que se extendían por todo el mundo. Pero en 1945, por primera vez desde la época de Colón, estaba contrayéndose. Europa estaba en ruinas. La mitad de ella vivía tras un telón de acero, y el resto pareció parece seguir el mismo camino. Los grandes imperios occidentales habían entrado en un declive terminal, acelerado por revoluciones comunistas sin Dios y por levantamientos anticoloniales que transformarían el mundo y cubrirían vastas extensiones del mapa con la hoz y el martillo rojos en los años venideros. En ese contexto, entonces, como ahora, muchos llegaron a creer que la era de dominio de Occidente había llegado a su fin y que nuestro futuro estaba destinado a ser un eco débil y apagado de nuestro pasado. Pero juntos, nuestros predecesores reconocieron que el declive era una elección, y fue una elección que se negaron a hacer. Porque nosotros, en Estados Unidos, no tenemos ningún interés en ser cuidadores educados y ordenados del declive gestionado de Occidente. De acuerdo, probablemente ya sea suficiente con eso. Pero basándonos en su discurso y en esta especie de resurgimiento de la alabanza al pasado colonial, ¿deberíamos esperar ver emerger una ideología política y económica más coherente dentro de los BRICS como respuesta a la retórica occidental? Si alguna vez ha habido un momento para una política más coherente por parte de los BRICS, es este. No creo que los BRICS como bloque hayan experimentado nunca una presión semejante. Esto es realmente sin precedentes. Todo lo que vimos a lo largo del año pasado, en términos de presión, retórica, aranceles y demás. Y claramente, este es el momento de demostrar que los BRICS como bloque son capaces de elaborar una respuesta coherente y coordinada. Una de las cosas que finalmente vimos el año pasado fue la extraordinaria cumbre de respuesta de las economías BRICS, convocada por el presidente Lula, creo que en septiembre, para debatir medidas coordinadas con las que hacer frente a esta presión extraordinaria. Hasta ahora, en cuanto a decisiones explícitas, puede que sea demasiado pronto para decirlo, pero no creo que estemos viendo nada parecido a una respuesta coordinada entre todos los miembros del bloque, por ejemplo, en materia de comercio. Por ejemplo, si hablamos de comercio, la decisión relevante sería la creación de un bloque unificado dentro de la Organización Mundial del Comercio. Esa es una decisión por la que llevo abogando desde hace bastante tiempo. Pero, lamentablemente, ese tipo de coordinación, precisamente en el ámbito donde más se necesita esa respuesta, no se está materializando por ahora. Así que, en términos de comercio, no creo que hayamos llegado a ese punto todavía. En cuanto a las políticas concretas, creo que siguen siendo bilaterales, principalmente de país a país.
Si observas lo que están haciendo las economías del sur global en materia de alianzas comerciales, hay mucho movimiento, pero sigue siendo fragmentado. Hay muchas dinámicas interesantes, pero en su mayoría sigue siendo bilateral, es decir, de país a país o de país a región. Por ejemplo, India y la Unión Aduanera de África Austral están avanzando y acelerando las negociaciones sobre libre comercio. Pero esto no se está haciendo dentro de un marco de integración BRICS Plus que implique a otros bloques regionales. Sigue siendo básicamente bilateral. Lo mismo puede decirse de otro desarrollo prometedor que vimos a finales del año pasado. El inicio de conversaciones y debates entre India y la Unión Económica Euroasiática sobre un acuerdo de libre comercio. De nuevo, esto es estupendo, es tremendo, pero creo que debería haber un debate sobre cómo multilateralizar estos impulsos de liberalización y coordinarlos en todo el marco de los BRICS Plus. Sin embargo, creo que hay ámbitos en los que parece que los BRICS muestran una mejor comprensión de la necesidad de una mayor coordinación. Puede que hayas visto que desde comienzos de este año ha habido informes sobre la posibilidad de que la India inicie conversaciones dentro de los BRICS para crear un sistema de pagos que funcione sobre la base de monedas digitales de bancos centrales, o CBDC. Esto no ha sido confirmado en ninguna declaración oficial. So this is not confirmed in terms of official statements, but if there is this dynamic indeed, it would be indicative. Pero si existe esta dinámica, efectivamente indicaría que las economías del BRICS ven una necesidad fundamental de contar con opciones, de reducir su dependencia de los mercados desarrollados, del mercado estadounidense, explorando y desarrollando todo tipo de alternativas y opciones, incluida la creación de sistemas de pago alternativos que puedan operar en caso de que se produzcan interrupciones dentro del marco actual. Así que creo que hay algunos cambios. Puede que haya ciertos movimientos. No creo que se hagan públicos ampliamente si estos cambios están ocurriendo. Creo que vamos a ver un movimiento incremental y tácito en esa dirección, hacia una mayor capacidad de elección. Pero en algunas de las principales trayectorias, especialmente en el comercio, me gustaría ver algo más enfático, algo que aún no estamos viendo. Vi un informe interesante. Acababas de mencionar los sistemas de pago y eso me recordó algo que leí hace unas 2 semanas. Decía que como parte de las negociaciones de paz que tienen lugar en Ginebra, Rusia podría aceptar volver a usar el dólar estadounidense. Y Trump, por supuesto, suele anunciar sus victorias por adelantado. Así que la administración Trump más o menos dijo: bueno, creo que de ahí venía ese informe, porque no creo que tenga nada que ver con la realidad. Pero aún así decía que quizá el regreso de la Federación Rusa a SWIFT podría hacer que el movimiento de desdolarización se estancara o se detuviera. ¿Te importaría comentar algo al respecto? Bueno, está claro que hay debates sobre la posibilidad de que algunas de las restricciones, algunas de las sanciones puedan levantarse. Y si ese es el caso, estupendo. Creo que esta es precisamente la dirección de los acontecimientos que queremos ver. Pero eso no significa que en respuesta, simplemente, ya sabes, reviertas por completo todo lo que has hecho como economía emergente en los últimos años en un esfuerzo por ampliar tus opciones y desarrollar alternativas. Así que creo que esa tendencia continuará y los acuerdos en monedas nacionales emprendidos por Rusia y otras economías de los BRICS Plus seguirán adelante. Pero al mismo tiempo, si hay menos restricciones asociadas al uso del dólar, creo que las economías de los BRICS estarán absolutamente abiertas a ello. Y como han declarado los funcionarios rusos, el dólar estadounidense es una moneda nacional, en este caso, la moneda nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, en el comercio con Estados Unidos, puede ser una opción utilizar el dólar estadounidense. Pero en lo que respecta a otras transacciones, los mercados emergentes explorarán sus opciones.
No creo que esto represente un cambio de paradigma ni una reversión del esfuerzo por ampliar esas opciones. Es simplemente otra posibilidad para Rusia y otros mercados emergentes si se levantan estas restricciones. Así que, en términos netos, creo que se trata de un cambio para mejor. Pero, en esencia, BRICS Plus seguirá operando bajo el entendimiento de que las liquidaciones en monedas nacionales seguirán siendo el tema dominante en los próximos años. Gracias por aclararlo. Creo que hay muchos creadores de contenido que están diciendo, bueno, Rusia está dejando el BRICS, y solo quiero asegurarme de que la gente entienda que eso no tiene nada que ver con la realidad. El enfoque del bloque BRICS y de Rusia en particular, es mucho más pragmático en este asunto que simplemente ir de un lado a otro entre dos tipos de decisiones. Exactamente. Se trata de pragmatismo más que de una ideología fosilizada en cualquier dirección. Así que cuando surge un impulso constructivo por parte de los homólogos de Rusia o de los países del BRICS, creo que la reacción adecuada en este caso es decir, sí, este es un avance muy positivo, pero formará parte de la estrategia más amplia que estamos empezando a seguir a largo plazo. Sí, y creo que por eso Washington probablemente percibió una amenaza considerable procedente de este marco emergente de multicurrency o multipolaridad monetaria, con países que cada vez más consideran, si no lo hacen ya, utilizar monedas locales para liquidar el comercio e incluso quizá para transacciones de inversión extranjera directa. Pero creo que esto es, solo para decirlo muy brevemente, una interpretación muy equivocada. Pensar que este marco multipolar, esta mayor flexibilidad en el uso de las monedas nacionales, es de algún modo perjudicial para Estados Unidos o para la economía mundial. En realidad, creo que gran parte de lo que hace el grupo BRICS beneficia a la economía estadounidense, y Estados Unidos podría aprovechar mucho el importante trabajo que los BRICS están realizando para impulsar la cooperación económica sur-sur. Muchos de estos esfuerzos coinciden con las prioridades clave de la actual administración estadounidense, como reequilibrar el comercio y garantizar que los déficits no sean tan elevados debido al importante flujo de exportaciones procedentes de algunos mercados emergentes. Penetration of exports coming from some of the emerging markets. Well, the BRICS Plus precisely offers. El BRICS Plus ofrece precisamente la plataforma, la solución, para ese tipo de desafío. Porque a través de un mayor comercio sur-sur, los mercados emergentes absorben en gran medida muchas de esas exportaciones de otras economías en desarrollo. En consecuencia, la presión en términos de exportaciones con respecto al mundo desarrollado, incluida la economía estadounidense, no es tan fuerte. Lo mismo ocurre con algunas de las preocupaciones de Estados Unidos en relación con las inversiones estratégicas procedentes de grandes mercados emergentes, como China, en activos o empresas estratégicas dentro de Estados Unidos. De nuevo, se aplica el mismo paradigma. Una mayor cooperación sur-sur significa que más de ese capital, más de ese flujo, se dirigirá hacia el sur global. Y lo mismo ocurre con la migración. Si hay preocupaciones sobre una migración excesiva hacia Estados Unidos, en realidad la competencia dentro de los BRICS Plus está aumentando para atraer a más migrantes. Cada vez más economías de los BRICS Plus necesitan migrantes y compiten entre sí por ellos. Creo que los BRICS Plus ofrecen una solución no solo para Estados Unidos, sino para toda la economía global, en términos de un reequilibrio que hace tiempo que se necesita, con una mayor cooperación sur-sur, impulsando el crecimiento económico mundial, pero también una mejora cualitativa en la reducción de los desequilibrios, ya sean déficits comerciales excesivos u otras distorsiones en la economía global. Por tanto, creo que hay motivos para plantear, frente a la administración estadounidense, los méritos de mantener debates más específicos con el bloque de los BRICS, con las economías de los BRICS, sobre cómo los estadounidenses podrían beneficiarse
de una mayor cooperación económica sur-sur. En uno de tus artículos recientes mencionaste una tendencia realmente interesante en la economía y el comercio globales que me gustaría comentar a continuación. Dijiste que la economía mundial se está volviendo cada vez más regionalizada y me pareció fascinante porque, desde mi perspectiva, parece que esta tendencia es una consecuencia directa del aumento del proteccionismo y de la creciente fragmentación de los mercados globales. Y por supuesto, tú eres el experto, así que me encantaría conocer tu opinión al respecto. ¿Podrías ampliar qué significa esta tendencia hacia una mayor regionalización de las economías mundiales para el bloque BRICS? Creo que este es un desafío enorme para la economía global. La fragmentación es evidente. Estamos viendo una especie de reconfiguración, por así decirlo, de la economía mundial en bloques regionales, en un marco más fragmentado. Pero esto también representa una oportunidad enorme, para una recomposición de la economía mundial mediante la reestructuración de alianzas económicas basadas en el regionalismo y en lo que yo llamo la integración de integraciones. Es decir, no solo la cooperación económica entre países, sino también entre los bloques de integración regional. Las tendencias que estamos observando muestran que el Área de Libre Comercio Continental Africana, el Mercosur y la Asociación Económica Integral Regional, básicamente los bloques de integración regional del mundo en desarrollo, están en ser más dinámicos. Están impulsando cada vez más la apertura económica global, y el regionalismo, al parecer, es actualmente uno de los factores clave que contrarrestan el aumento del proteccionismo que estamos viendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo desarrollado. Así que, el regionalismo desempeña un papel muy importante y constructivo a la hora de fomentar una mayor apertura, aunque también pueda conllevar algunos de los riesgos de fragmentación existentes. Pero para los BRICS, esta es una oportunidad extraordinaria para construir plataformas de cooperación entre bloques regionales, ya que el bloque BRICS está esencialmente presente en todas las partes del mundo en desarrollo, ya sea en Sudamérica, África, el sudeste asiático u otras regiones de Asia. Así que ahora existe, creo, una plena disposición dentro del bloque BRICS Plus para empezar a reunir no solo a países individuales y expandirse sobre la base de los países, sino también hacerlo sobre la base de bloques de integración regional. Y así se puede esencialmente ganar una escala significativamente mayor y una mayor inclusividad al incorporar muchas más economías a la familia BRICS Plus. Esto también es mucho más pragmático, porque entonces se logra una mayor cooperación económica en el ámbito comercial, ya que cada vez más la política comercial se delega del nivel nacional al nivel de los bloques de integración regional, ya sea el Mercosur, la Unión Económica Euroasiática o la Unión Aduanera de África Austral. Por tanto, si se quiere hacer política comercial, cada vez más hay que hacerlo sobre la base de los bloques de integración regional. Y esto es una victoria para los BRICS, porque ahora los BRICS tienen acceso prácticamente a todos estos bloques regionales. Tienen presencia en estos bloques económicos regionales de todo el mundo en desarrollo. Este es el momento adecuado para empezar a agrupar y construir plataformas no solo entre estos bloques de integración, sino también entre sus instituciones de desarrollo, ya sean bancos regionales de desarrollo o mecanismos regionales de financiación. Y si los BRICS logran esto, entonces los países en desarrollo, por primera vez en la historia económica reciente, podrían impulsar la reconstrucción de la gobernanza global mediante la creación de otra capa de gobernanza, una capa regional basada en los bloques de integración regional y sus instituciones de desarrollo.
Así que sin duda el aumento de la regionalización traerá enormes oportunidades para las naciones BRICS, como mencionaste. Pero también me parece que hay algunos actores individuales, y por supuesto, aquí pienso principalmente en la India, que pueden querer, ya sabes, estar a la vanguardia no solo del desarrollo de los BRICS, sino también del suyo propio. Y así la India acaba de cerrar un acuerdo con la UE y luego, en enero de 2026, hay un acuerdo con los UE. Parece que hay informes que indican que la India está reduciendo sus compras de petróleo ruso o que incluso podría dejar de comprarlo por completo y en su lugar empezar a adquirir petróleo venezolano. Esos informes resultan preocupantes porque esto parecería ir en contra de la política de cooperación mutua del bloque BRICS y de cierto grado, quiero subrayar, un grado de alineación en las principales políticas comerciales y en el camino hacia la cooperación regional, en lugar de priorizar otros intereses por encima de la pertenencia al bloque BRICS. ¿Qué crees que está buscando la India con esto? ¿Y debería interpretarse como una especie de caballo de Troya dentro del bloque BRICS? Creo que la India está siguiendo muy de cerca sus prioridades de política exterior, en línea con lo que hemos visto en los últimos años y, de hecho, en las últimas décadas. Esto es lo que muchos llaman una política multivectorial, que otorga a la India, en ciertos aspectos, una mayor capacidad de elección y una mayor flexibilidad en determinados asuntos. Pero en cuanto a la solidaridad y la unidad de los BRICS, no tengo ninguna duda de que siguen plenamente vigentes. El impulso que vimos el año pasado hacia una asociación económica más estrecha dentro de esta troika de los BRICS, China, India y Rusia, continuará, incluso a pesar de la presión procedente de algunas partes del mundo desarrollado. Creo que gradualmente veremos que esa cooperación más estrecha persiste y se desarrolla. Te recordaré que el año pasado, además de iniciativas como los BRICS, también estuvo la Organización de Cooperación de Shanghái, y allí hubo ampliaciones, así como la decisión de crear un Banco Común de Desarrollo. Así que cada vez hay más instituciones, más vías para desarrollar esa cooperación. Y sí, creo que puede haber tales presiones dentro de los BRICS. Normalmente, cuando se trata de algunas tensiones, muchos observadores señalarían las relaciones entre India y China como un área problemática, pero creo que esto está claramente disminuyendo. Estamos viendo una mejora en las relaciones entre India y China. Y en todo caso, creo que hay otros paradigmas, otros asuntos, por así decirlo, para los BRICS que están cobrando protagonismo. Por ejemplo, las relaciones entre los nuevos miembros y los antiguos. ¿Cómo garantizar que los nuevos miembros alcancen esencialmente el nivel de los miembros originales en cuanto al grado de participación en las iniciativas clave? Creo que muchos de estos temas están cobrando protagonismo. Las cuestiones de coordinación, por ejemplo, el hecho de que ahora haya casi 20 países dentro del círculo de BRICS Plus, implican que la coordinación y la consecución de consensos están adquiriendo más importancia que las tensiones entre países, que diría yo, son menos marcadas, menos críticas dentro de este círculo más amplio de países de BRICS Plus. Otro asunto que, en mi opinión, debe resolverse es la sucesión de una presidencia a otra y el hecho de que las prioridades del año anterior no siempre se mantengan en el siguiente. ¿Cómo se afronta eso? Pues bien, una de las formas de abordarlo podría ser mediante la creación de un mecanismo de troika de los BRICS, en el que haya una mayor coordinación entre las presidencias pasadas, actuales y futuras. Y luego, de nuevo, incorporando acuerdos de integración regional que reduzcan aún más las tensiones entre las economías individuales dentro del círculo BRICS Plus,
y amplíen el margen para debates pragmáticos centrados en el comercio. Así que creo que muchas de las soluciones dentro de BRICS Plus, en lo que respecta a aliviar cuestiones que tienden a politizarse fácilmente, provienen de implicar un mayor regionalismo, mucho menos vinculado a la realpolitik o a intereses nacionales estrechos. Con tanta retórica beligerante hacia el sur global y con tanto apoyo a la reafirmación del dominio occidental, diría que el juego propagandístico de Occidente es muy fuerte. Parece que una de las áreas más importantes, no tanto para mejorar, sino para desarrollarse, para potenciar a los BRICS a nivel global, sería el fortalecimiento de su poder blando. Y esto es algo de lo que no hablamos lo suficiente. ¿Existen actualmente grandes iniciativas de poder blando que los BRICS estén llevando a cabo o planeen llevar a cabo de forma colectiva o individual para contrarrestar el tipo de retórica negativa que escuchamos tan a menudo en los medios de comunicación dominantes de Occidente y entre las élites políticas occidentales? Absolutamente. Esto es algo que se está haciendo cada vez más, y creo que el aspecto del poder blando se está convirtiendo, por así decirlo, en el punto fuerte del bloque BRICS. Un ejemplo es la agencia de noticias TV BRICS, que hoy en día está ganando cada vez más popularidad y está forjando alianzas en todo el sur global, con redes y canales de noticias similares en el mundo en desarrollo. Adelante, visita su sitio web. Creo que es una fuente de información realmente excelente sobre los BRICS. Así que sí, este es sin duda uno de los ejes principales, los medios de comunicación de masas, que resulta muy importante, porque uno de los problemas fundamentales en términos de poder blando y presencia en el espacio informativo es que la gente simplemente no está familiarizada con lo que realmente son los BRICS. Todavía no hay mucha información disponible. Así que para aumentar este nivel de conocimiento sobre los BRICS, se necesitan ese tipo de plataformas que, en mi opinión, se están creando con bastante éxito. Otro aspecto de esto es la educación, por supuesto, el desarrollo del capital humano. Esta es la vía más importante para la expansión económica de las economías de los BRICS. Estamos viendo la creación, por ejemplo, de la red universitaria de los BRICS, con cada vez más universidades que se suman a esa red. Tienen su propio sitio web y los estudiantes de todo el sur global pueden acceder a programas educativos, incluidas las escuelas de los BRICS, que se celebran en distintas partes de los países miembros a lo largo del año. Así que el movimiento juvenil de los BRICS se está expandiendo y volviendo cada vez más popular. También existe el Consejo Civil de los BRICS, que es muy activo y bastante innovador en sus enfoques. Y estamos en plena celebración de los Juegos Olímpicos. Y los BRICS también han creado su propio sistema de competiciones deportivas, incluidos los Juegos BRICS. Creo que esta es una vía muy importante, porque como vemos en el deporte, a veces hay restricciones o decisiones que no siempre son objetivas, digámoslo así. Para los BRICS, ese tipo de plataforma en el ámbito deportivo es una de las formas de intercambiar experiencias y mostrar diferentes deportes nacionales. Hay muchos deportes nacionales en varios países del mundo en desarrollo, de los que a menudo ni siquiera tenemos conocimiento. Pero esos son los tipos de deportes que podrían desarrollarse hasta alcanzar niveles olímpicos y llegar a formar parte del programa olímpico. Para que eso ocurra, una mayor coordinación y consolidación en el ámbito deportivo entre las economías de los BRICS es algo que podría fomentarse. Así que hay muchos caminos. Quiero decir, solo he mencionado algunos, pero muchos de estos caminos se están desarrollando de manera bastante activa y exitosa, porque hay mucha, diría yo, energía latente que el sur global está esperando llevar al nivel mundial. Y los BRICS son una de las plataformas a través de las cuales las economías en desarrollo pueden hacerlo.
Absolutamente. Creo que los intercambios culturales y centrarse realmente en potenciar los aspectos positivos del desarrollo de los BRICS, así como en educar a la gente sobre lo que representa el bloque BRICS, deberían convertirse en el punto central de cara al futuro. Y es algo muy difícil de lograr, ¿verdad? Porque los BRICS incluyen muchos países diferentes que no solo difieren desde una perspectiva política, sino también económica, social y cultural. Así que es un desafío. Y creo que por eso algunas personas tienden a desestimar a los BRICS, diciendo que, bueno, no avanzan lo suficientemente rápido. Pero la realidad es que están logrando un progreso verdaderamente notable con los recursos de los que disponen, dadas las dificultades. Absolutely. Absolutely. And you're right about the resources, the Absolutamente, lack of resources. This is absolutamente. something Y that tienes has not razón sobre been los there. recursos, la falta de recursos. Esto es algo que aún no existe. Está el nuevo Banco de Desarrollo, pero hay muchísimo, muchísimo más que los BRICS pueden hacer en una palabra: consolidación. Reunir los enormes recursos que poseen, ya sea a través de instituciones de desarrollo, bancos de desarrollo que creen una plataforma para ello, o los fondos soberanos y los billones de dólares que allí se mantienen, podría unirse para perseguir prioridades comunes en materia de políticas medioambientales, etc. Quiero decir, hay mucho que se podría hacer simplemente en el ámbito de una mayor consolidación de los recursos que ya existen. No hay necesidad de crear nuevas organizaciones ni nueva burocracia. Basta con reunir lo que ya se tiene y coordinar un poco mejor esos recursos. Y con eso, creo que habrá muchísimo más. Esto es realmente solo el comienzo de lo que estamos viendo surgir desde el sur global. Y creo que en términos generales, vamos en la dirección correcta. Un poco despacio, creo. Sí, poco despacio. Queremos ver un ritmo más rápido ahí, pero en general creo que vamos en la dirección correcta, de manera inexorable. Yaroslav, quizá una última pregunta por hoy. ¿Cuál es tu previsión para 2026 y 2027 en cuanto a lo que el bloque BRICS podría lograr en los próximos, digamos, de 12 a 24 meses? A lo largo de este año, como dije, no espero cambios revolucionarios ni transformaciones tectónicas. Creo que la integración de nuevos miembros será la prioridad clave. No va a generar muchos titulares, pero este es el trabajo arduo que se llevará a cabo de forma regular durante todo el año. Y probablemente sea el enfoque correcto en esta etapa, después de la importante ampliación que tuvimos el año pasado. Una de las cosas a seguir este año, y de hecho a muy corto plazo, es la conferencia ministerial de la OMC, que tendrá lugar el próximo mes, en marzo. Probablemente sea uno de los principales acontecimientos mundiales del año, cuando podríamos ver una nueva ronda de negocios comerciales. Habrá que esperar y ver. Quizás veamos una mayor coordinación en cuanto a la posición comercial entre las economías del BRICS. India, que preside el BRICS, puede desempeñar, como tradicionalmente lo hace, un papel muy importante en las negociaciones clave dentro de la OMC. Ya veremos. Tal vez India impulse cada vez más esta postura común del sur global dentro de la OMC. Así que este será el acontecimiento que habrá que seguir de cerca. También ha habido cierto debate sobre la posibilidad de que este año se cree una troika dentro del BRICS. Hubo propuestas en ese sentido procedentes de algunas de las principales plataformas de investigación indias, como el ORF. Le daría una probabilidad de alrededor del 40% de que ocurra, pero una probabilidad mayor en los próximos años, junto con la ampliación de la membresía del nuevo Banco de Desarrollo. Es muy probable que veamos que esto continúe este año, igual que el año pasado. Así que esta vía pragmática de ampliar la membresía del NDB va a seguir adelante. El año que viene, creo que veremos más fuegos artificiales, por así decirlo. Será el 10º aniversario de la iniciativa BRICS Plus,
y también la presidencia de China en los BRICS. Creo que China celebrará el 10º aniversario de BRICS Plus por todo lo alto. Podríamos ver un esfuerzo más amplio por parte de China para reunir a más economías en desarrollo, no solo mediante invitaciones de país a país a las reuniones de BRICS Plus, sino esta vez con un mayor énfasis en incluir bloques de integración regional del sur global. Creo que veremos mucho más en términos de coordinación y debates sobre comercio el próximo año. Para China, este es un factor clave de crecimiento, un asunto de gran importancia, diría yo. El desafío seguirá ahí, porque es muy probable que Trump siga presente el año que viene. Así que la coordinación comercial va a ser un tema muy importante. Y creo que quizá veamos algo en cuanto a una mayor coordinación en las medidas para crear plataformas de pago comunes, incluidas las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales. Esto es algo que puede estar avanzando de forma discreta sin hacer mucho ruido, por así decirlo, este año. Pero el próximo año esperaría un avance cualitativo más significativo en este ámbito procedente de los BRICS Plus. Yaroslav, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer hablar contigo y espero volver a tenerte pronto en el programa. Muchísimas gracias. Un enorme placer también. Gracias, Lena.